Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nosotros somos alumnos del sexto año C del Instituto Santa Catalina Labouré y vamos a hablar sobre el proyecto Al mal tiempo, buena cara. Los integrantes de mi grupo son Fernández Juan Sebastián, Martínez Sergio Luis y Zavala Matías. Abordaremos el tema COVID-19, visto desde el punto de vista matemático, tecnológico, extranjero, atlético, psicológico y cristiano. Sí. A continuación, mi compañero Zavala Matías va a hablar sobre la función exponencial. En el ámbito de las matemáticas, una función es un vínculo entre dos conjuntos mediante el cual a cada elemento del primer conjunto le es asignado un único elemento del segundo conjunto o ninguno. Exponencial, por otra parte, es un adjetivo que califica al tipo de crecimiento cuyo ritmo se incrementa cada vez más rápido. De acuerdo a sus características, existen diversos tipos de funciones matemáticas. Una función exponencial es una función que se representa con la ecuación f entre paréntesis x es igual a elevado a x, en la cual la variable independiente x es un exponente. Una función exponencial, por lo tanto, permite aludir a fenómenos que crecen cada vez más con mayor rapidez. Tomemos el caso del desarrollo de una población bacteriana. Una cierta especie de bacteria que cada hora triplica su cantidad de integrantes. Esto quiere decir que cada X horas habrá 3 elevada a la X bacterias. Retomando la ecuación fx es igual a elevado a la x, hay que tener en cuenta que a es la base, mientras que la x es el exponente. En el caso del ejemplo de la bacteria, que se triplican cada hora, la base es 3, mientras que el exponente es la variable independiente que va cambiando con el paso del tiempo. En las funciones exponenciales, el conjunto de los números reales constituye su dominio de definición. La propia función, por otra parte, es su derivada. Además de todo lo expuesto, lo podemos pasar por alto otra serie de datos relevados sobre la función exponencial, tales como los siguientes. Es de clase continua. Se determina que es creciente si a es mayor a 1 y que es decreciente si a es menor que 1. Las funciones exponenciales pueden utilizarse en una gran variedad de sectores para llevar a cabo un sinfín de cálculos. No obstante, se emplean de forma contundente a la hora de trabajar con crecimiento de la población en una zona concreta. En materia de interés compuesto en cuanto a lo que es la cuestión económica y también para trabajar con el llamado decaimiento radioactivo. El crecimiento exponencial. La expresión crecimiento exponencial, también llamado movimiento continuo, se aplica a una magnitud tal a su variación en el tiempo es proporcional a su valor, lo que implica que crece cada vez más rápido con el tiempo. De acuerdo con la ecuación de crecimiento exponencial, también es de interés físico el de crecimiento exponencial, por el cual una cierta magnitud m con el tiempo disminuye su valor, o se llama atenuo, según una ley exponencial negativa del tipo. Algunos fenómenos que siguen procesos de crecimiento o atenuaciones exponenciales son: 1. La velocidad de un pequeño objeto sobre el que no actúan fuerzas es en el seno de un fluido en reposo. 2. La intensidad de corriente en un circuito eléctrico de continua con inductancia nula al que se le retira tensión eléctrica. 3. El número de átomos de una sustancia radioactiva que se desintegran por una unidad de tiempo. 4. La intensidad luminosa de un haz de luz que se propaga en medio absorbente. 5. Probabilidad de supervivencia de ciertas especies que no muestran envejecimiento celular genéticamente determinado como muchos reptiles. 6. El coeficiente de influencia en una sinapsis neuronales, lo cual explica el olvido a largo plazo. Fenómenos que crecen de manera exponencial. Algunos fenómenos que pueden ser descritos por un crecimiento exponencial, al menos durante un cierto intervalo de tiempo, son: 1. El número de células de un embrión mientras se desarrolla el útero materno. 2. En una economía sin trastornos, los precios crecen exponencialmente.
donde la tasa coincide con el índice de inflación. 3. El número de contraseñas posibles con n dígitos crece exponencialmente con n. 4. El número de operaciones cálculo necesarios para resolver un problema NP completo crece exponencialmente con el tamaño de la entrada, representable o codificable mediante un número interno. 5. El número de bacterias que se producen por la fisión binarina. Y el 6. El número de miembros en poblaciones de ecosistemas cuando crece de depredador y los recursos son limitados. Crecimiento exponencial en el COVID-19. Cuando se habla de una curva exponencial, nos quieren indicar que el aumento del número por caos o de muertes sigue un patrón exponencial. Se habla de que un infectado por COVID-19 puede infectar entre 1,5 y 2,5 personas de media. Por suerte, esta no es la base de nuestra función exponencial, ya que intervienen otros factores como el número de curados, medidas higiénicas, confinamiento, etc. El gobierno español quería rebajarlo a 1,25. Puede parecer poco, pero una de las características de las funciones exponenciales es que crecen muy deprisa. Estas 5 centésimas suponen miles de infectados menos y, por tanto, muchos menos muertos. Por suerte, ante este crecimiento exponencial, los humanos podemos tomar medidas como el confinamiento, entre otros. Como consecuencia, ahora la curva ya no tiene un crecimiento exponencial. En caso contrario, en poco tiempo estaría infectada toda la población. En esta época de pandemia se está utilizando mucho el término doblar la curva. Pero, ¿qué quiere decir esto? Cuando los médicos e investigadores hablan de doblar la curva, lo que quieren decir es que el crecimiento deja de ser exponencial, o al menos cambia la base de la función exponencial, y el número de infectados o muertos no crece tan rápidamente. Dicho de otra forma, que el número de nuevos contagiados y nuevos muertos sea decreciente. En ese momento es cuando se comienza a controlar la pandemia. Se preguntan si las matemáticas pueden predecir el comportamiento de los contagiados. A largo plazo es prácticamente imposible. Sí que se puede predecir a corto plazo, a 2, a 3 o a 4 días, pero es más complicado ya que intervienen multitud de factores que son complicados de modelizar matemáticamente. A largo plazo no se puede saber el comportamiento de la extensión de la enfermedad. Ahí intervendrán factores que podemos moldear, pero otros no pueden tenerse en cuenta porque todavía no se conocen. Por ahora no se puede predecir qué pasará con el COVID-19 con exactitud. Una vez finalizado el punto de vista matemático, seguiremos con el punto de vista psicológico. A fines de diciembre de 2019, se informó en todo el mundo que un médico de la ciudad de Wuhan, China, detectó una nueva cepa de virus y alertó sobre los riesgos de una epidemia. Días después, ese médico murió y poco a poco se entendió que se iniciaba una etapa de contagio desbordante de un nuevo coronavirus que ya había tenido versiones en décadas anteriores, por lo que a fines de enero del 2020, el gobierno chino decidió construir en 10 días un hospital especializado para atender a los contagiados, incluyendo el uso de aparatos de respiración mecánica. Simultáneamente, se estableció el confinamiento en las casas para disminuir y detener la tasa de difusión de la enfermedad que fue denominada COVID-19. Desde el principio se especuló que pudiera tratarse de un virus de laboratorio y no de la transmisión por el consumo de animales salvajes y exóticos en un mercado de una ciudad asiática, lo cual ha quedado en duda. Pero el virus pronto comenzó a transmitirse internacionalmente, causando sorpresa en los países de Europa primero y de América después. En los primeros 6 meses del 2020, en China hubo más de 80.000 contagiados confirmados y más de 4.000 muertos, específicamente en la ciudad donde surgió el primer brote.
Pero estas cifras fueron mucho mayores en Italia, España, Inglaterra, Francia y Alemania. Y poco después fueron todavía más grandes en Estados Unidos y Brasil. Casi todos los países establecieron el confinamiento por más de 3 meses, afectando gravemente la economía y la salud psicológica de la población mundial. Después de las fases más intensivas de las epidemias en cada país, con cautela, fueron reabriendo los sectores económicos más prioritarios, en medio de cifras enormes de desempleo y dificultades económicas que se combinaron con los problemas sanitarios y las alteraciones psicológicas derivadas de todo eso. Cerca del 80% de los casos confirmados solo han tenido padecimientos leves o moderados que pasaron durante alrededor de 40 días aislados en casa para no contagiar a otros. Pero poco más del 20% requirieron hospitalización. Una proyección de estos necesitó terapia intensiva y cerca del 6% fallecieron. Los hospitales en Italia y España fueron desbordados y en Nueva York, Guayaquil y Río de Janeiro ha sido dramática la insuficiencia de los servicios sanitarios. Jornadas extenuantes de médicos, enfermeras y personal de limpieza de los hospitales se combinaron con actitudes solidarias y en reconocimiento a su labor parte de la sociedad. Pero también hubo exposiciones de reclamo por parte de los familiares de enfermos y fallecidos, así como discriminación, rechazo y hasta agresión física por parte de algunas personas temorosas de ser contagiadas. Como decíamos, el confinamiento prolongado de la población trajo consigo un gran impacto psicológico y una gran afectación económica que también dañó la situación psicológica individual y colectiva de los niños, adolescentes, jóvenes, adultos maduros, adultos mayores, familias, escuelas, centros de trabajo, comunidades, pueblos, naciones y de la humanidad como un todo. Es posible que los daños psicológicos y económicos sean causa de mayores datos de mortalidad y mortalidad que se los atribuyen directamente al coronavirus. La recesión económica y el crecimiento elevado de las cifras de desempleo y de cierre de empresas pequeñas y medianas se produjo también en tensión emocional, frustración, depresión y desesperación. Todo eso provocado por la capacidad y velocidad que se reproduce de un ser invisible que no llega a ser una célula, pero que se aloja en los cuerpos humanos, usándolos como medio de transporte, poniendo a prueba sus leucocitos y retando a que las personas se vuelvan inmunes antes de brincar a otro cuerpo a través de diminutas gotas de saliva o mucosidad que los contagiados emiten al hablar, toser o estornudar. En muy pocos meses, el coronavirus se disemminó por todo el planeta, trastocando bruscamente la manera de vivir de 7.800 millones de seres humanos. Por lo que en esta investigación trataremos el tema de cómo el COVID-19 afectó el día a día de las personas utilizando el Internet como herramienta de investigación con el propósito de tener una vista de cómo ha cambiado la vida en esta situación. Reflexión sobre la cuarentena. Todo esto que nos está sucediendo en el mundo actualmente nos tomó por sorpresa, ya que el día a día cambia de una manera drástica, obligándonos a respetar las medidas sanitarias dadas por el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Al vernos obligados en tomar la decisión de alejarnos de familiares y amigos debido a esta pandemia, para así poder preservar el bienestar de todos, la gran mayoría sintió bastante angustia y tristeza. Otra cosa que también nos afectó de manera significativa fue a los estudiantes, ya que esto arruinó nuestro último año como estudiantes de nuestros colegios. El comportamiento de la sociedad desde el inicio de la pandemia. La sociedad desde el inicio de la pandemia empezó a adoptar nuevos comportamientos por seguridad, como lavarse las manos con alcohol en gel, mantener la distancia, evitar salir de la casa a menos que sea necesario, no juntarse con mucha gente, entre otros. Cambiaron cosas como la forma de realizar las tareas del colegio, juntarse con amigos, ir a comprar, juntarse con la familia, hacer ejercicio, salir a la calle, ir al médico.